Y ahora sí estamos grabando y bueno, obviamente mis saludos a todos ustedes. Vamos a hacer una nueva sesión del curso y esta vez sería la última sesión de este bloque. Les recuerdo que lo que estábamos haciendo era analizar ya un método de separación en un contexto de un método completo, ¿ok? Y lo que estábamos revisando era una nota técnica de un fabricante de instrumentos que está basado en un paper de determinación de arsenobetaína en tejido de pescado, este paper que está acá. Y lo que habíamos visto en la clase pasada era que comprendimos la primera etapa de lo que es todo método analítico, que es el tratamiento de la muestra. Y si ustedes lo recuerdan, el tratamiento de la muestra consideraba una etapa de extracción, que es lo que aparece en este párrafo, me imagino que todos lo están viendo, donde se describía, por un lado, la extracción con metanol, la cual no era un solvente elegido arbitrariamente, era un solvente que cumplía el propósito de ser un solvente que químicamente no fuese agresivo para con el analito, en el sentido que lo disuelva pero no lo oxide o lo transforme en general. Por eso nos hacen extracciones, por ejemplo, con ácido nítrico o con agua oxigenada. Pero por otro lado, tenía un propósito biológico, el punto de vista que el metanol tiende a romper las células y por lo tanto deja expuesta el potencial analítico que esté a nivel intracelular. Y además la etapa de extracción incluía una extracción con temperatura para hacer el método de extracción más rápido, a pesar que desde mi punto de vista mayor temperatura es más peligroso desde el punto de vista que se podría degradar el analito con mayor probabilidad. Son pros y contras que uno después tiene que evaluar experimentalmente. Y ahí estaba la lógica de la etapa de extracción. Y lo que nos corresponde ver ahora es lo que es las condiciones de separación, de detección y cuantificación. No sé si tienen alguna duda, consulta al respecto antes de avanzar. ¿Dudas, consultas? Bien. Entonces, si nos vamos a la parte de la separación, bueno, lo que podemos ver acá es, voy a avanzar acá, voy a irme a la parte cromatográfica, que es la que está, vamos viendo, como cuaternaria, ya, déjeme ver dónde está, aquí está. Bueno, aquí dice que utilizan una columna HPLC, pero todavía no encuentro. Aquí dicen que utilizan una columna HPLC. Dan las magnitudes de la columna en pulgadas. Bueno, este es un paper norteamericano, ¿no es cierto? No respetan el sistema MKS. Pero lo que ando buscando es qué tipo de fase estacionaria utilizan. A ver, vamos a avanzar más adelante, que juraría que estaba por acá. Denme un segundo. Bien, aquí está. Entonces, si vemos la parte cromatográfica, ¿no es cierto? Aquí lo que dicen es que utilizan una columna de intercambio aniónico, ¿ok? Lo dicen explícitamente. Por lo tanto, hay que entender que obviamente lo que va a pasar es que va a retener mayormente los analitos aniónicos y mientras más aniónicos son, más los van a retener, ¿no es cierto? Y ahí hay un tema de comprender también el orden de elusión, ¿ok? Aquí está la marca de la comercial de la columna. Por coincidencia, esta columna yo la he ocupado varias veces. En varios artículos los tengo publicado algunos trabajos con esa columna, la conozco bastante bien. Y aquí se muestra que se probaron, fíjense lo que dicen los autores, acá dice, se probaron muchas fases móviles, ¿ok? Para la mejor separación de, y aquí explicitan cuáles son los analitos, arsenobetaína, que es el analito, y otras formas de arsénico que podrían transformarse en interferencia, arsénico 3, dimetilarsénico, DMA su sigla, monometilarsénico, y toda la separación la llevan a cabo con una fase móvil de
carbonato monoácido de amonio en medio de ácido tartárico a pH 8,2. ¿Ok? Esa es la fase móvil y todo con 1 ml por minuto en una modalidad isocrática, es decir, durante toda la línea cromatográfica fue la misma fase móvil, al mismo pH y al mismo flujo. ¿Ok? ¿Se entiende hasta ahí? Estamos solamente describiendo las condiciones cromatográficas. Después podemos hacer una explicación y una evaluación de estas. ¿Ok? Esas son las condiciones. Dudas hasta que consultas. Comentarios. ¿Se entienden las condiciones cromatográficas? Sí, profe. Ok. Los analitos entonces son mayoritariamente aniónicos, a pesar que vamos a ver que el arsenobetaína sería como la única excepción. ¿Ya? De hecho, por acá dicen explícitamente que, no sé si lo dicen acá, la arsenobetaína es media neutra, más que aniónica, pero bueno, ahí vamos a ver el cómo les da el cromatograma. ¿Ok? Voy a borrar acá. Esa es la descripción de las condiciones. Ahora, vamos al cromatograma. Porque aquí dice que probaron el cromatograma con estándares sintéticos en primer lugar. Y aquí está el cromatograma, fíjense. Aquí está el cromatograma, la concentración de los estándares inyectados, porque esto es un cromatograma de las mezclas sintéticas. Aquí esto no es de la muestra real. Son de 5 nanogramos de arsénico por gramo me imagino que esta es de solución, porque es un estándar. Por lo tanto, como los estándares todos tienen arsénico en su composición, se expresó la concentración normalizada para arsénico. O sea, estos no son gramos del estándar, que es una molécula grande, ¿no es cierto? Sino que es los gramos de arsénico que porta el estándar. ¿Ok? Vamos a ver por qué hacen eso, que tiene que ver más que nada con el sistema detector, por cuanto el sistema detector responde a la cantidad de arsénico que eluye, no a la cantidad de estándar que eluye. Eso es muy importante. Ese es el cromatograma que tiene, ¿no es cierto? Entonces, aquí viene un poco el trabajo que yo quiero hacer con ustedes el día de hoy y que es importante que ustedes desarrollen un poco ese criterio cuando lo tengan que enfrentar profesionalmente. Quiero que expliquemos este cromatograma, número 1, y que lo evaluemos, número 2. ¿Por qué creen ustedes que ejecutaron esta separación en estas condiciones? Es decir, con este tipo de columna, con ese pH. ¿Qué creen ustedes? Esa fase móvil. ¿Qué creen ustedes? Antes de evaluar el cromatograma, no estoy diciendo si el cromatograma es bueno o malo, estoy diciendo por qué lo hicieron así, creen ustedes. ¿Qué lógica le encuentran a esto? Como es intercambio aniónico, ¿Mm? al menos sé que el arsénico 3 tiene estado de oxidación -3, por lo tanto tiene que retenerse en la columna por algún tiempo. Pero en cambio igual no sé, no estoy seguro que esta oxidación tiene como el primero, el tercero y el cuarto, el arsénico ahí. Así que no sabría cómo se retiene en la columna, por ejemplo. Porque igual el arsénico creo que tiene esta oxidación también +5. Y ahí como que no sería lo bien. Claro, de hecho aquí no consideran, extrañamente no consideran el arsénico 5 en este cromatograma, consideran solamente 4 estándares. ¿Por qué no consideran el arsénico 5? Probablemente porque en la muestra a lo mejor no hay arsénico 5, es una posibilidad, ¿ya? Pero déjame aclarar lo que dice su compañero, ya. Efectivamente, uno esperaría, ¿no es cierto?, que ellos ocuparan una cromatografía de intercambio aniónico porque las especies son aniónicas. Eso es lo que uno esperaría, ¿ok? Ahora, para aclarar esto un poco, arsénico 3 aquí está escrito en romano. ¿Qué quiere decir que está escrito en romano? Que el hecho que sea arsénico 3 no quiere decir que la carga en solución es 3. ¿Ok? Quiere decir que el estado de oxidación es 3. Pero en solución, el arsénico 3 no tiene una carga 3. ¿Por qué? Y aquí está un dato que obviamente que ustedes no tienen por qué saber, pero cuando uno quiere encontrarle una explicación a un cromatograma, muchas veces uno tiene que recurrir a fuentes de información adicionales, en el caso que el paper no sea suficientemente explícito. El arsénico 3 en solución tiene esta forma química. Es el
H3AS O3. Esa es la fórmula molecular, la cual, expresada correctamente, es HASO2 con una molécula de agua. O sea, dicho de otra forma, el arsénico 3 es un ácido monoprótico. Esta es la forma química del arsénico 3. ¿Ok? Ahora, claro, se le endosa una molécula de agua y queda como, su fórmula molecular queda como H3ASO3, que pareciera que fuese un ácido triprótico, pero no es un ácido triprótico, es un ácido monoprótico. ¿Ok? Y que implica que, como este es un ácido débil, este tiene un pKa. ¿Ok? De hecho, si mi memoria no me falla, el pKa de este ácido es 9,2, creo. Déjeme, lo voy a chequear porque lo tengo anotado por acá. 9,3. Ese es el pKa. Ya, ahí lo tengo marcado en otro trabajo. Ya, lo estaba buscando. Es 9,3, ahí me equivoqué. No es 9,2, es 9,3. Muy cerca de eso. ¿Ok? O sea, ¿qué significa esto? Significa que ¿es el arsénico 3 un anión en esa fase móvil? No. No tiene una carga aniónica considerable, de hecho tiende a estar neutro ahí, ¿no es cierto? Dado que el pH 8,2 es menor que el pKa, que es 9,2, ¿no es cierto? Claramente el arsénico 3 tiene una carga más neutra, ¿ok? O sea, ¿qué pasaría si ellos hubiesen realizado la cromatografía no a pH 8,2, sino que a pH 10, supongamos? ¿Qué hubiese pasado con el arsénico 3? La pH 10 hubiera estado protonada. Deprotonado. Hubiese Protonada, estado sí. deprotonado. Y hubiese estado como anión. O sea, la forma aniónica, porque aquí hay dos formas químicas, recuerden. Está la forma protonada, que es neutra, y la forma deprotonada, que es un anión. ¿Ok? Entonces, claramente a pH sobre 9,2 estaría aniónico. ¿Y qué hubiese pasado con su tiempo de retención? A pH 10, supongamos. Que uno Hubiera debería, bajado. Digo, hubiera aumentado. hubiera aumentado porque estaría más cargado negativamente, y como esto es una cromatografía de intercambio de aniones, ¿no es cierto? Uno esperaría entonces que los tiempos de retención aumenten, el coeficiente de distribución sube. ¿Ya? Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque no sé si ustedes opinan igual que yo, porque este es como una opinión profesional y podemos tener diferencias de opinión. ¿Ya? Lo importante es la justificación. Yo creo que eligieron mal el pH, honestamente. ¿Ya? Que ese pH generó que el tiempo de retención del arsénico 3 sea muy bajo. De hecho, casi se solapa con la arsenobetaína. Yo hubiese elegido un pH más alto. Aquí ya no estamos haciendo una explicación, estamos haciendo una evaluación. Pero yo no puedo evaluar algo sin explicarlo antes. ¿Ok? ¿Me siguen la idea? ¿Sí? ¿Se fijan? Sí, Entonces, profe. lo que se busca cuando uno fija un pH es que las especies se retengan y se separen. Para que se retengan, deben tener afinidad por la fase estacionaria. Uno esperaría que pH 8,2 efectivamente las especies estén como aniones. Vamos a ver a continuación que eso tiene sentido para el DMA y el MMA, el dimetilarsénico y el monometilarsénico, pero claramente para el arsénico 3, dadas las constantes que al menos yo conozco, no tiene sentido. O sea, este no es un cromatograma que tenga lógica para el arsénico 3. ¿Ok? Por ejemplo, voy a borrar acá. Miren, les voy a mostrar cuánto es el pKa del DMA y el MMA, que también lo tengo anotado acá, en este paper o sea, no un paper, este documento como de educativo que escribí yo, que lo subí al navegador también. Aquí está
el pK sub A del DMA es 6,2 y el pK sub A del MMA es 3,6. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces lo voy a escribir. Repito, el del DMA es 6,2, también es un ácido monoprótico, pero metilado, la única diferencia. El DMA tiene 2 metilos. Es un ácido monoprótico dimetilado el DMA, pK sub A 6,2, y el MMA también es un ácido monoprótico metilado, pero con un pK sub A 3,6. Es decir, si nos devolvemos acá, esta especie tiene un, voy a escribirlo acá, un pK sub A de 6,2, y esta especie, el MMA, creo que lo noté bien, pK sub A 3,6. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí. Entonces, dado que tenemos los valores de pK sub A, vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuál es la lógica de tener una fase móvil de pH 8,2 para esas otras especies? Que estén desprotonadas con carga negativa. Protonada con carga negativa, ¿y qué logran con eso? Que se retenga en la columna. Que se retengan. Y de hecho es así, ¿no es cierto? Si ustedes ven, tiene tiempos de retención altos, ¿no es cierto? De otra forma no lo tendría. O sea, si esto no hubiese estado tamponado a pH 8,2 y hubiese estado tamponado a pH más ácido, el riesgo de que el DMA, sobre todo el DMA, que tiene un pK sub A más alto, que el DMA se solape con el arsénico 3 es muy alto. ¿Ya? Profe, ya había dicho que ambos eran ácidos monopróticos. Sí, sí, ambos son ácidos monopróticos. O sea, esa información no la aporta el artículo, esa yo la busqué aparte. ¿Ya? O sea, ¿por qué les digo esto? Porque cuando uno quiere entender un método, supongamos que a ustedes justo les tocó ir a trabajar al Cernapesca y los dejaron a cargo de la especiación de arsénico en pescado. Claro, y ustedes encuentran este documento que al parecer les podría servir como base para armar un método en su trabajo. Claro, probablemente van a tener que recurrir a más información que la que entrega el artículo. El artículo no entrega las constantes termodinámicas. ¿Se fijan? Uno tiene que ir a buscarlo. Y como les decía, al menos mi juicio profesional es que yo hubiese hecho este cromatograma a un pH un poco más alto. Porque a un pH un poco más alto, creo, hipotéticamente, ciertamente, esto hay que demostrarlo, creo que los tiempos de retención de esta especie no van a cambiar porque ya están completamente deprotonadas a pH 8. Si yo lo hago a pH 9, 10, van a seguir con el mismo grado de protonamiento, ¿ok? Su alfa ya es 1 ahí, ¿ok? Sin embargo, el arsénico 3 yo podría, creo, desplazarlo un poco más a la derecha. ¿Ok? Para que no eluya a un poco más de 3 minutos, sino que sea, no sé, 3,5, 4, no sé, algo así. Para que tenga una mejor resolución respecto al arsenobetaína. Esa es mi evaluación. ¿Ok? Dudas, consultas, comentarios. ¿Sí? ¿No? Miren, aquí le voy a hacer una pregunta que es un poco complicada. ¿Sí? ¿Ninguna? Ya. Le voy a hacer una pregunta que es un poco más complicada. ¿Por qué creen ustedes que utilizan esta concentración de fase móvil? Ya no nos refiramos al pH, ya discutimos el pH. ¿Por qué utilizan 2,2 milimolar, que pareciera una concentración baja? ¿Ya? ¿Por qué creen ustedes que no lo hacen más alto? ¿Cuál es el efecto de aumentar la concentración de la sal de la fase móvil? Que eluyan más rápido los analitos. Exacto, ¿no es cierto? Si yo aumento la concentración de la fase móvil, como dice su compañero, los tiempos de retención van a bajar, porque los coeficientes de distribución bajan. Recuerden que nosotros vimos, para los que no se acuerdan, ¿no es cierto?, que el coeficiente de distribución en intercambio iónico es igual a la constante de intercambio, el KE,
por la capacidad de cambio, que es lo que se llama CE, dividido por la concentración del ion eluyente, C0. ¿Quién es el ion eluyente en este caso? Bueno, todo esto va elevado a n. N es la carga del analito. Si tiene carga -1, n es igual a 1. ¿Ya? ¿Quién es el ion eluyente en este caso? ¿Quién creen ustedes que es el ion eluyente? C0 sería la concentración de ¿quién? Recuerden, esto es cromatografía de intercambio aniónico. Por lo tanto, el ion eluyente es un anión. ¿Quién es el anión en esa fase móvil? ¿No lo ven? El carbonato, dióxido de carbono. Es el carbonato monoácido, ¿ya? ¿Por qué? Porque si ustedes agregan carbonato monoácido de amonio como sal a una solución acuosa, se va a disociar ion amonio para un lado, carbonato monoácido para otro. ¿Ok? Por lo tanto, el carbonato monoácido, o bicarbonato como le llaman, ¿no es cierto?, es el anión eluyente, ¿ya? El ácido tartárico acá, probablemente, quizá hay detalles que yo pueda desconocer, pero probablemente este ácido tartárico cumple la única función de bajar un poco el pH. Porque si yo tomo carbonato monoácido de amonio, probablemente el pH no es 8,2, a lo mejor es 8,8, por decir algo, ¿ok? Entonces probablemente le agregan un poco de ácido tartárico para bajarle el pH a esa mezcla, ¿ok? Porque un ácido tartárico es un ácido débil, ¿ya? Bueno, y además el ácido tartárico tiene varias otras ventajas, que compleja algunos otros metales, ¿no es cierto? Tiene varias otras ventajas, pero para este caso yo creo que es acidificar un poquito el pH que daría el carbonato monoácido de amonio, ¿ya? Dudas, consultas. Ustedes dijeron, bueno, si aumentamos la concentración van a bajar los tiempos. ¿Y eso es bueno o malo para este caso? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo? ¿Qué dijo? Habíamos dicho que si aumentamos la concentración del carbonato monoácido de amonio, eso significa aumentar el C0. Los tiempos de retención bajarían. ¿Ok? Ahora, ¿eso sería bueno o malo? Estamos tratando de entender por qué lo hicieron a concentraciones tan bajas. ¿Por qué no lo hicieron más altas? ¿No es cierto? Yo creo que sería malo porque el arsénico 3 ya está súper juntito del primer analito. Ok. Sería malo entonces para una cifra de mérito que sería la resolución de esta pareja, ¿ya? Del arseno betaína arsénico 3. Para eso sería malo. Esa resolución, ya al ojo la podríamos calcular, pero al ojo ya es mala. Y claro, si bajo los tiempos de retención, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que nos dice Purnell, ¿no es cierto? Si bajo los tiempos de retención, ¿qué cifra de mérito baja? Se me olvidó el nombre. La K. La capacidad, ¿no es cierto? Baja el factor de capacidad, y si baja el factor de capacidad, baja la resolución, ¿ya? Esa es una posible explicación de por qué no lo hicieron a concentraciones más altas, ¿ok? Porque yo creo que si aumentamos la concentración nos va a favorecer bastante para las otras dos especies. DMA y MMA van a eluir antes, ganamos tiempo, y yo creo que la resolución tiene más que suficiente. La que tenemos ahora es exagerada, incluso podría bajar y ganamos tiempo, ¿ya? Pero las primeras dos especies creo yo que limitan bastante un aumento de la concentración de la fase móvil, ¿ok? Ahora, hay otra razón por la cual no aumentan la concentración, que esa es una razón técnica que ustedes no tienen por qué conocer, y es lo siguiente, y aquí viene un poco la coherencia con todas las etapas del método. El sistema detector en este paper es ICP+, ¿ya?
O sea, es plasma de acoplamiento inductivo con espectrometría de masa, ¿ya? Este sistema detector tiene un problema, ya que eso se los tengo que comentar, no solamente para que veamos el caso particular de este detector, sino que para que ustedes tengan siempre la consideración general. ¿Cuál es la consideración general? Es que cualquier fase móvil que yo ocupe, cualquiera, en este caso, esta mezcla salina, ¿no es cierto? Yo la puedo ocupar en la medida en que me entregue resultados cromatográficos adecuados, que es lo que estamos discutiendo recién, pero además en la medida que mi detector sea compatible con esa fase móvil. ¿Por qué? Porque la fase móvil va a llegar al detector. No solamente llegan al detector los analitos, llega también la fase móvil. Si el detector no es compatible con la fase móvil, yo no puedo ocupar esa fase móvil. ¿A qué me refiero con compatible? En este caso, el plasma, fíjense, ¿cómo funciona un plasma? A ver si se acuerdan, de analítica 2. ¿Cómo funciona un plasma? ¿Se acuerdan, no? Los ICP. ¿Ionizan al analito? Lo ionizan, ¿no es cierto? El plasma es un sistema de alta temperatura que ioniza el analito, pero para llegar a ionizarlo, ¿qué tiene que pasar antes? Porque la ionización es la última etapa. Tiene ¿Qué que pasa? atomizar. Tiene que atomizar. Y para que atomice, ¿qué tiene que pasar antes? Fíjense, estoy devolviendo. A ver. Porque miren, la muestra viene en una solución orgánico-acuosa, viene en una mezcla de agua con metanol. Ese es el solvente y sales disuelto. El analito va a venir ahí, ¿no es cierto? Entonces, para que mi arsénico 3, mi arsenobetaína, mi dimetilarsénico, mi monometilarsénico, se atomice y se ionice, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que pasar antes? Física y químicamente. Recuerden, eran varias etapas. Con la temperatura, ¿qué es lo que pasa? Como ver la matriz, quizás. Se va removiendo la matriz. ¿Qué significa esto? Significa que la temperatura va a generar que la solución acuosa, el solvente se evapore. Que las sales que quedan de la evaporación del solvente van a vaporizarse de estado sólido a líquido y de líquido a gas. Y en estado gaseoso esas moléculas van a romper sus enlaces covalentes y van a quedar los átomos libres para atomizarse y eventualmente ionizarse. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay una evaporación. Entonces, el lío que tiene es que si la fase móvil porta mucha sal, y esto es una razón meramente técnica, el ICP masa se puede tapar, literalmente. Se tapa de sal. O sea, el ICP masa no es compatible con soluciones con muchas sales. ¿Ok? Esa es una razón exclusivamente técnica, pero que uno debe tenerla en consideración. O sea, esa es la razón también por la cual no aumentan más el contenido salino que 2 milimolar. Más que eso, al evaporarse un agua con más sal, van a quedar costras de sal en el sistema detector que van a bloquear el sistema. ¿Ya? Entonces, se fijan que esta discusión técnica pasa por detallitos como ese que la teoría no la dice. ¿Ya? Eso ya hay que ir caso a caso. Si ustedes tuvieran otro detector, como un detector UV, en donde no hay vaporización ni nada, el detector UV no tiene ningún problema con la sal. Si fuese un detector UV y respondiera con la suficiente sensibilidad a sus analitos, esta discusión que estamos teniendo no tendría sentido y se podría discutir incluso incrementar la concentración de la fase móvil. ¿Ok? Todo depende del detector, por eso tienen que ver ustedes un método analítico como un todo, no como algo segmentado. O sea, yo no puedo proponer cualquier cromatografía si mi detector me pone límites. ¿Ok? ¿Se entiende, no? Sí. Entonces, nunca olvidar qué detector se está ocupando. ¿Ok? Nunca olvidar eso. Bien, ahí nos referimos entonces a lo que es la separación. ¿Dudas, consultas, comentarios? El spray, ¿no es cierto? Un ICP genera un spray. Genera un spray de qué? En este caso de la fase móvil, ¿ok? Y ese spray, que son gotitas pequeñas, ¿no es cierto?, es el que va
vaporizando el agua, atomizando los analitos, etc. Ese es lo que se llama la atomización. El proceso de atomización. Profe. Bueno, igual ¿Sí? quizás algo que no me quedó claro de analítica instrumental. ¿Sí? El gas de arrastre, que es el arsénico, igual, de hecho, abajo. ¿Abajo? ¿Cuál? ¿A qué te refieres, Eh, perdón? no, dice concentración de estándar. Ya pensé que era, no, nada, me confundí con el dice, El gas de arrastre. sí. No, mira, aquí el gas de arrastre, no sé si te estoy a responder eso, sí es importante, porque ahora vamos al tema detector. El gas que ocupa, porque ocupa un gas, ¿ya? Pero el gas no tiene que ver con la cromatografía es líquida, no es gaseosa, ¿ya? Pero el detector sí ocupa un gas, ¿ya? De hecho, aquí aparece, te voy a marcar acá, el gas de arrastre del detector. En realidad, que es un gas que cumple funciones más que gas de arrastre. Es un gas de enfriamiento. Aquí está el carrier gas, ¿ok? Y se me perdió. O sea, aquí están dando información incompleta. Discúlpenme, déjenme buscar una información más completa del detector. Porque aquí están dando solamente parte de los gases que ocupan, no todo. Déjenme ver si aparece algo un poquito más completo acá. Ya, bueno, voy a tener que contarle esto yo porque lamentablemente aquí los vendedores, como buenos vendedores, cuentan lo bueno pero no cuentan lo malo. Ya, ¿qué gas ocupa un detector de ICP masa? Ocupa argón, ¿ya? Y cuando digo gas de arrastre, ¿a qué me refiero? De que necesitamos que la fase móvil que llega al detector, en el plasma se genera una atomización y cuando los analitos son ionizados, ¿no es cierto? Esos iones entran al espectrómetro de masa y hay un gas que arrastra eso. ¿Quién arrastra eso? Los iones que se forman en el plasma para que sean arrastrados al espectrómetro de masa. ¿Quién lo arrastra? Argón. Entonces, aquí, ¿qué es lo que me están dando? Me están dando el flujo de argón de arrastre, que es un flujo de argón muy, muy bajito, 0,8, 0,9 litros por minuto. Pero lo que no entrega aquí el vendedor, ¿no es cierto? Porque son vendedores, ¿no es cierto? Es el flujo de argón del plasma. El plasma tiene un flujo de argón porque el plasma es un plasma de argón y ese flujo es más o menos entre 10 a 15 litros por minuto. O sea, consume una cantidad de argón monstruosa. ¿Ok? O sea, el consumo de gas es más que el que aparece ahí. Los vendedores omiten eso. ¿Ya? Yo lo sé porque en nuestro laboratorio tenemos un ICP de masa. ¿Ya? Y un tubo de argón nos dura 8 horas y vale casi 400.000 pesos. ¿Ok? Entonces, hay un gas de arrastre, sí, es el argón, efectivamente. Pero, ¿qué señal es la que genera el ICP masa, ¿no es cierto? Pues en el fondo, ¿cuál es el proceso de generación de señal? Aquí lo dice. ¿Qué isótopo se monitorea? Arsénico 75, o sea, son los iones de arsénico 75, que es el isótopo de arsénico que hay en la naturaleza. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todo lo que eluye de la columna, que eluye molecularmente, por ejemplo, a la salida de la columna sale arseno de betaína, monometilarsénico, salen todas estas especies que están acá, monometilarsénico, arseno betaína. Cuando llegan al plasma, el plasma las destruye, o sea, todas estas moléculas son destruidas, atomizadas, y lo que registra como señal cromatográfica, que aquí vamos a ver el cromatograma, ¿no es cierto? Lo que registra como señal cromatográfica es la cantidad de iones de arsénico que detecta el espectrómetro de masa. O sea, esta señal son átomos de arsénico ionizados que golpean en un detector de espectrometría de masa. Ahora, ¿de dónde provienen esos átomos de arsénico? Bueno, más o menos pasados los 2 minutos, provienen de una arseno betaína que lo huyó. Cuando ya estamos superando los 3 minutos, es el arsénico 3 que lo huyó. Cuando ya estamos llegando a los 5 minutos, es dimetilarsénico que lo huyó. ¿Ya? Pero el espectrómetro de masa no detecta la molécula, detecta el átomo. No sé si me hago entender. De hecho, si nos vamos a
Mire, vamos a la parte de... Miren, aquí dicen una cosa que es bien interesante, que es lo mismo que decían ustedes. Fíjense lo que dicen acá técnicamente. Una cosa que en realidad a mí no se me hubiera ocurrido, honestamente. Aquí dice, para incrementar la ionización de las especies de arsénico, o sea, para que de todos los átomos de arsénico que llegan al plasma, la mayoría se ionice, así incrementamos la sensibilidad, ¿no es cierto? Se agrega metanol a la fase móvil. O sea, ellos se dieron cuenta que si yo le agrego metanol a la fase móvil, o sea, no hago una fase móvil 100% acuosa, sino que le agrego una cantidad muy pequeña de metanol, ellos dicen que probaron de 0,5 a 5%, el proceso de ionización del arsénico en el plasma es más eficiente. Y eso al parecer les mejora enormemente la sensibilidad. O sea, esa es la razón por la cual una mejora en la sensibilidad de 3 a 4 órdenes. ¿Ok? Esa pequeña cantidad de metanol que se agrega al plasma. Al parecer, al agregarle metanol se hace más eficiente, y aquí voy a especular, ¿será más eficiente el spray? ¿Será más eficiente energéticamente la atomización? No lo sé. El hecho es que genera un incremento de 3 a 4 veces en sensibilidad con ese pequeño aditivo de metanol. Por eso la fase móvil tiene esta pequeña cantidad de metanol, el cual no tiene ningún justificativo cromatográfico. No tiene que ver con las cifras de mérito cromatográfico, con el tiempo de retención, la resolución, no. Tiene que ver con la sensibilidad que se logra cuando el arsénico ya es detectado. ¿Se entiende? ¿Me siguen la lógica por ahí o no? Es muy común conectar la fase móvil con el detector para volverlo compatible, y aquí en este caso no solamente lo volvieron compatible, sino que además la fase móvil les da una ventaja para sacarle más partido al detector. ¿Okay? Interesante, me encuentro bien buena esa variante que hacen ellos. Incrementar 3 a 4 veces la sensibilidad no es menor, ¿ya? No es 3 a 4%, es 3 a 4 veces, o sea, 300 a 400% más de sensibilidad, eso estamos hablando, ¿ya? Quizás, como el metanol igual es súper volátil, hace que la matriz se volatilice con mayor facilidad también. No sé. Mira, esa es una posible hipótesis que es súper plausible. Eso, claro, lamentablemente no demuestran aquí por qué se incrementó la sensibilidad. Lo que dicen es que se incrementó, no por qué. Le agregaron metanol, sí, pero cómo funciona el metanol no lo explico. Probablemente tiene que ver con lo que dices tú. Otra forma que yo especulo, y ahí no sé si ustedes se acuerdan en los cursos de análisis instrumental, cuando está la formación del spray, tanto en absorción atómica como en plasma, pasa una cosa que es súper indeseada, y es que de todo lo que aspira desde la solución y que se transforma en spray, ¿no es cierto?, un porcentaje muy pequeño de ese spray llega al plasma o a la llama. La mayoría de ese spray se pierde. Es decir, de un flujo de, supongamos que a la salida de la columna hay un ml minuto, ¿no es cierto? Y ese ml minuto se va a transformar en spray. De ese ml minuto, ¿cuánto llega al plasma? Lo que dicen los cálculos es que con suerte va a llegar el 30% de ese flujo al plasma. El resto se pierde en el desecho. ¿Por qué? Porque el spray genera gotas, pero hay gotas que son más finas, gotas que son más gruesas, y las cámaras de nebulización seleccionan solamente las gotas finas, porque las gotas gruesas generan que se apague el plasma o que varíe mucho. Entonces se pierde un 70% del flujo de analito, y eso es baja sensibilidad. Entonces, quizás también puede ser que el metanol le dé más eficiencia al spray, que se pierda menos analito en el proceso de spray, porque no sé, porque es menos viscoso, vayan a saber, ¿ya? El hecho es que tanto lo que dice su compañero como lo que digo yo son hipótesis que tienen sentido a la luz de lo que sabemos y se podrían demostrar. Hay gente que en analítica se dedica a demostrar estas cosas, ¿ya? De hecho, yo conocí a un tipo que se dedicaba a desarrollar sistemas de spray más eficientes y los patentaba, ¿okay? Era un inglés, también me acuerdo, un tipo bien así extravagante. Dudas, consultas, comentarios.
¿Sí? ¿No? Ahora, una cosa importante, fíjense, ya. Ellos controlaron lo mejor posible el tema de el sistema detector, ¿cierto? Le sacaron la mayor sensibilidad posible con su aporte de agregarle metanol a la fase móvil, súper bien, ¿no es cierto? Acá tienen cómo les dio en términos de sensibilidad la curva de calibrado. Fíjense que como son 4 especies químicas, ellos tienen 4 curvas de calibrado. Cada pico cromatográfico se trata por separado en términos de cuantificación, es decir, hay una curva de calibrado para la elusión del arsenobetaína, y aquí están sus parámetros de regresión más básicos, ¿ok? R cuadrado y pendiente. Hay otra curva de calibrado para el DMA, o sea, no generan la misma sensibilidad, la respuesta es más sensible para el arsenobetaína que para el DMA, el MMA o el arsénico 3, ¿ok? El hecho es que sí siguen más o menos una tendencia lineal, insisto, este es un tratamiento estadístico muy básico, ustedes tienen que haber visto unos tratamientos estadísticos de curva de calibrado más sofisticados que este, ¿ok? Pero el hecho es que ellos logran, ¿no es cierto?, calibrar a concentraciones bastante bajas. Fíjense que la curva termina su linealidad, al menos hasta donde la estudiaron, a 50 nanogramos por gramo, eso son 50 microgramos por kilo, 50 ppb. Son concentraciones muy bajas, ¿ok? Es sub ppm, que es lo que yo le insistí a ustedes desde el inicio de este bloque, ¿ya? Yo le dije, uno recurre a la cromatografía de alta resolución en un contexto analítico en donde mi analito está en una muestra compleja, pescado, y a concentraciones tan bajas que no puedo yo recuperar el analito para caracterizarlo como una sustancia pura. No puedo hacer eso. ¿Ok? Y aquí está la prueba de eso. No sé si me siguen la idea. La curva empieza, bueno, aquí no dicen dónde, ¿no es cierto? Pero claramente debe empezar, no sé, como a un ppb. Es una cosa que es sorprendente. ¿Ya? ¿Cómo yo determino un analito en una mezcla compleja a concentraciones de unos pocos ppb? Aquí tienen ustedes un ejemplo. Aunque estas son estándares, les voy a mostrar cómo les fue con la muestras problema. ¿Dudas, consultas hasta acá? ¿Qué podemos decir hasta acá? El cromatograma no es perfecto, es mejorable. Y a nivel de sensibilidad está bastante bien. De hecho, por acá dan los límites de cuantificación, si no lo recuerdo. No, dan los límites de detección. Dice, el límite de detección instrumental, que es el de la curva de calibrado solamente, ¿no es cierto? Es 0,04 nanogramos de arsénico por gramo de, bueno, en este caso de estándares, porque el límite de detección de la curva, no es de la muestra problema, ¿ya? ¿Estamos? Buenos límites de detección. Ya, fíjense acá, a ver, aquí no se ve tan bien, pero déjenme buscar, creo que tienen un cromatograma más adelante de esto. Ah, ya. Aquí está el cromatograma de la muestra, del extracto de la muestra problema. ¿Ya? O sea, si ustedes se fijan acá, déjenme marcar, esto ya no son estándares, es la muestra problema, por eso no aparecen todas las especies, aparece solamente las que tienen la muestra problema. ¿Qué es lo que nos muestra? Que hay un pico cromatográfico bien claro de arsenobetaína, ¿ok? Hay un pico cromatográfico mucho más pequeño de DMA. Esas son las de dimetilarsénico. Esas son las únicas especies que se detectan. ¿Ok? Al parecer no hay detección de arsénico 3 acá. ¿Ok? Y el extracto se inyectó no diluido, es decir, se hizo el extracto de pescado con metanol y se inyectó el extracto directamente. Filtrándolo obviamente, pero se inyecta el extracto directamente. ¿Ok?
¿Qué les parece? O sea, esa es una muestra real, insisto. Tengan ustedes presente que en una muestra real hay miles o millones de sustancias químicas, pero las sustancias que generan señal en este método son solamente dos, arsenobetaína y dimetilarsénico, y además las genera de forma bastante resuelta entre ambas, no hay más especies, no hay arsénico 3, por ejemplo. Eso tecnológicamente yo quiero que ustedes lo valoren, o sea, cómo yo logro una señal selectiva en una mezcla compleja. Fíjense a lo que tuvimos que llegar, o sea, tuvimos que llegar a una cromatografía de alta resolución con un detector sumamente selectivo para lograr eso. Ese es, quizá me estoy poniendo muy fanático de la química analítica, pero ese es un triunfo de la tecnología analítica. Que uno lo ve como algo muy simple, pero lograr eso tomó, ¿cómo decirlo? No solamente silencio, mi perro estaba molestando. No solamente se logra con el desarrollo de siglos de desarrollo teórico, sino que con varias décadas de desarrollo tecnológico, ¿ya? Lograr esto. Esto hace 20 años atrás no se podía lograr. Sí, y bueno, yo no lo encuentro para nada simple. Complejo. Un segundo que me tocaron el tiempo, por favor. Claro, también complejo. Ahora sí. Claro, entonces como les decía, esto es un desarrollo tecnológico que tomó mucho tiempo. Ahora, este sistema que ustedes están viendo acá, que es una cromatografía líquida de alta resolución, el cual solamente la cromatografía líquida de alta resolución, con esa columna, menos de 10 millones de pesos no les sale, ¿ya? El ICP masa, menos de 150 millones de pesos no les sale, no les sale ese detector. O sea, tienen un aparataje instrumental de aproximadamente 160 millones de pesos, más toda una metodología súper estudiada para lograr esto, ¿ya? Ustedes comprenderán que el precio de este análisis es bien alto, ¿ya? De hecho, cada muestra debe... Bueno, esto depende del número de muestras, pero en general, si ustedes buscan un servicio de análisis que ofrezca esto, no creo que le cobren menos de 1,5 o 2 UF por muestra. Menos que eso no. Para que esto sea rentable, ¿ya? ¿Dudas, consultas, comentarios? Ahora, hay una cosa interesante acá, y es que los autores hicieron una cosa que yo la encuentro exagerada, pero bueno, quisieron un método ya casi perfecto. Dijeron que esta parte del cromatograma no les gustó. O sea, aquí se pierde simetría de la señal. Queda como una cola media amorfa, y no sé si la ven ahí donde la marqué, ¿ya? Y lo que hacen los autores es que siguen la señal del rodio, o sea, la señal de otra especie química, para ver si no hay alguna perturbación de la línea base cromatográfica que explique esta como pérdida de simetría, ¿ok? Porque esa pérdida de simetría pueden ser dos causas. Una es que hay otra especie de arsénico huyendo ahí, que se solapa, opción número 1. O lo otro es que sea una pérdida solamente de la línea base. ¿Por qué? Bueno, ahí los autores lo dicen más adelante, ¿no es cierto? Lo asocian a que el extracto de pescado traía sustancias químicas interferentes, ¿ya? Que generaron eso. Y claro, ellos demuestran que eso pasó justamente acá. O sea, la señal del rodio también se vio afectada al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Hacen una conjetura que después la demuestran. Dicen que, bueno, el extracto de pescado se hizo con metanol puro. O sea, hicieron un extracto de metanol a 100 y tantos grados Celsius como vimos en la clase pasada, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos dicen, mira, en vez de inyectar el extracto con metanol y directo, como aparece ahí en la figura 3, o sea, yo extraigo e inyecto el extracto de metanol donde viene la especie disuelta,
¿Qué es lo que vamos a hacer? Dicen, vamos a sacarle el metanol al extracto. O sea, antes de inyectarlo, vamos a secar ese extracto y lo vamos a restituir con agua. De manera que las especies químicas que están en el extracto de pescado no se pierdan, porque vamos a evaporar solamente el metanol y lo vamos a redisolver en agua. Entonces vamos en el fondo a inyectar un extracto acuoso, no un extracto metanólico. ¿Ok? Y al hacer eso, ¿no es cierto? Aquí, bueno, son dos evidencias que muestran que, por ejemplo, aquí está la señal del rodio al inyectar los extractos metanólicos de pescado. Se ven alterada la señal del rodio, no debería cambiar, la señal del rodio y cambia, pero yo mientras más voy diluyendo el extracto, es decir, evaporo el metanol y diluyo con agua 2 veces, evaporo el metanol y diluyo con agua 5 veces, o evaporo el metanol y diluyo con agua 10 veces, o sea, ya estamos hablando que al diluir 10 veces ya hay casi pura agua, ¿no es cierto? La señal del rodio se estabiliza, ¿ok? Y eso tiene como efecto que el cromatograma mejora, de hecho lo tienen acá. Acá, déjenme ver. Aquí está, ¿se fijan? Aquí está nuevamente el extracto de pescado, pero ya con el metanol evaporado. Si ustedes se fijan, la simetría de la señal ya se vuelve bastante mejor. No sé si lo alcanzan a captar. ¿Ya? O sea, hasta ajustan la química del extracto al sistema detector. ¿Ok? Ya, eso para mí ya es como es una exquisitez analítica, o sea, ya querer limpiar hasta el extracto. Pero bueno, ellos lo demuestran. ¿Dudas, consultas hasta acá? Porque me queda ver una sola cosa. ¿Dudas, consultas? Disculpe mi perra que vive ladrándole a los pájaros. No sé. Está peleando con un pájaro. ¿Dudas, consultas? Igual que con metanol mejoraba la señal del... El metanol en la fase móvil, sí. Pero hay que recordar que el metanol en la fase móvil es solamente un 1%. La mayoría de esa fase móvil es agua. En cambio, el metanol que viene del extracto del pescado, ese es 100% metanol. Entonces, claro, cuando tú inyectas 100% metanol, hay un trozo de tiempo en donde diluye mucho metanol y esa genera esta, supuestamente, eso es lo que dicen los autores, genera esta perturbación de la línea base. Y claro, y eso se ve reflejado en que el pico cromatográfico pierde simetría. Aquí perdió simetría. En todo este trozo perdió simetría. ¿Okay? Entonces, claro, son dos metanoles distintos. Ahora, es muy común que el solvente de la muestra problema sea un interferente analítico. Eso no es raro, es bien común. ¿Ya? Y el procedimiento de secarle el solvente al extracto de la muestra problema y restituirlo por agua, o el procedimiento más común que yo conozco, de hecho yo lo ocupo normalmente, que es que si tengo un extracto de lo que sea, de un molusco, de lo que sea, ¿no es cierto? Claro, evaporar solvente del extractante es una posibilidad, pero ¿con qué lo restituyo yo? Yo no lo restituyo con agua, yo lo restituyo con fase móvil. O sea, le agrego la misma fase móvil para restituir el solvente a un extracto de una muestra. O sea, ahí tengo equivalencia absoluta, o sea, tengo la misma composición de mi extracto en la misma composición de mi fase móvil, entonces la probabilidad de perturbaciones es muy, muy baja. Ahora, eso no es una cosa que se me ocurra a mí, es súper común restituir con la fase móvil. ¿Ya? Más dudas, consultas. Pues. Me falta ver solamente el método de cuantificación, que es un detallito no menor, que es muy de analítica 2, pero que es el requisito absolutamente necesario de evaluar, que es, bueno, y cómo se comporta respecto de las cifras de mérito más importantes, exactitud y precisión. ¿Ya? Miren, los autores de este trabajo, ¿qué es lo que hacen?
muestran que ellos evaluaron dos métodos de cuantificación. Por un lado, déjame ver si es que lo marco acá. Método de adición estándar. ¿Ok? Recordemos que el método de adición estándar es que yo preparo mis estándares en el mismo extracto de muestra problema. Es muy complejo de hacer eso, los estándares estarían con una carga de matriz muy alta, ¿ok? Por lo tanto, no es muy económico hacer eso, es lento, es engorroso. O la otra es hacer la típica curva tradicional, ¿no es cierto? Que es lo que se llama el calibrado externo, pero en esta es la curva normal, el calibrado externo, en donde los estándares son simplemente preparados en agua, por ejemplo, que es mucho más fácil, pero la probabilidad de que dé malos resultados es más alta, porque la muestra problema viene en una matriz muy distinta a la matriz de los estándares, entonces la probabilidad de que la matriz de muestra problema afecte en la calidad del resultado es mucho mayor. Entonces, según los autores, aquí lo declaran, ¿eh? No muestran datos, lo declaran, dice que la diferencia entre preparar los estándares sintéticos o en el medio de la muestra problema no influye significativamente en la exactitud de los resultados. ¿Okay? Eso lo declaran. ¿Okay? O sea, dicen, mira, hicimos la prueba, créannos, probamos curva de adición estándar, probamos curva normal, que se llama calibrado externo, y en realidad los resultados no fueron muy distintos, y por lo tanto nosotros elegimos una curva calibrada externa, que es mucho más fácil de hacer y mucho más económica. ¿Ok? Ahora, ¿cómo demuestran esto? ¿No es cierto? Que nos dio grandes diferencias. Dicen, mira, nosotros lo que hicimos fue evaluar los resultados de arsenobetaína, ¿ok? En dos materiales de referencia certificados. O sea, toman dos materiales de referencia que tienen certificado el contenido de arsenobetaína, ¿no es cierto? Aplican su método analítico completo, que incluye extracción con metanol a alta temperatura y presión, que incluye la cromatografía que ustedes conocen, que incluye una curva calibrada externa como adición estándar en los intervalos que acabamos de mostrar, y ellos evaluaron la calidad de los resultados de esto, ¿no es cierto? Y déjenme ver acá. ¿Qué es lo que dicen ellos? Dicen, los resultados mostraron que no hay diferencias significativas en los promedios determinados por los diferentes métodos de calibrado. ¿Ok? Dice, los resultados promedios en ambos materiales de referencia muestran que las diferencias de ambas formas de cuantificar fue menos de un 1,4 a un 5% relativo. ¿Ok? O sea, si comparar los resultados al cuantificar con calibrado externo y al cuantificar con adición estándar, las diferencias no es más de un 5%. Lo cual, esa diferencia se puede explicar meramente por precisión, es decir, por depresión estándar. La precisión de estos métodos ya es peor de un 5%. Entonces, diferencias de promedio de menos de un 5% son estadísticamente despreciables. ¿Ok? Eso lo declaran ellos. Y ponen los valores ahí, a pesar que no muestran los datos que obtuvieron. Ahora, ¿qué es lo que sí muestran? Los resultados finales. Es decir, mira ya que les declaramos que lo hicimos por curva de calibrado normal, ahora aquí les voy a mostrar los resultados de curva de calibrado normal. ¿Ya? ¿Qué es lo que muestra esta tabla? Fíjense, muestra los datos obtenidos para arsenobetaína. Aquí dice en dos materiales de referencia certificado, más un tercero que no es un material de referencia certificado, sino que es un candidato a ser material de referencia. Es decir, es una muestra de problema real que tiene un valor de referencia, pero en realidad ese valor de referencia no ha sido muy estudiado todavía. ¿Ya? Los dos primeros son los materiales de referencia certificados, que ha pasado por todos los controles de calidad de un material de referencia, ¿no es cierto? Y aquí está el valor medido, esta columna que está acá es el valor medido, y la columna de la derecha es el valor certificado. ¿Ok? Y si ustedes se dan cuenta, la arsenobetaína para el material de referencia DORM2, que es un pescado, es 16,3 más menos 0,9, ese fue el valor medido,
y el valor certificado es 16 más menos 1. Es decir, los valores que entrega el método son estadísticamente similares al valor certificado, por cuanto el intervalo de uno se encuentra dentro del intervalo del otro. ¿Okay? ¿Se entiende eso, no? Porque estoy asumiendo que ustedes recuerdan más o menos esto de analítica 2, pero si no lo recuerdan, obviamente que les recuerdo sin ningún problema. ¿Ya? En el fondo, con ese resultado muestran que el método es confiable. Es confiable el método. ¿Okay? Lo mismo pasa con el segundo material de referencia. ¿Okay? El segundo material de referencia tiene un valor certificado de 3,9 más menos 0,2 y el valor determinado es 3,69 más menos 0,2. Si consideramos los dos intervalos de confianza, se solapan, es decir, son estadísticamente similares. ¿Ya? ¿Se entiende? Con el material de referencia candidato pasa lo mismo también. Los resultados son bastante similares, los intervalos de confianza también se solapan. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Dudas? ¿No? No, profe, nada, por el momento. Y el último dato que dan, y no recuerdo... A ver, acá está, este es el último dato que dan. Lo que entregan acá, y este ya es un dato adicional que a mí me parece bastante riguroso, es que ellos entregan una muestra problema, ¿ok? Y esa muestra problema se la entregan a 12 laboratorios, ¿ok? Y esos 12 laboratorios, ¿qué es lo que hacen? Reproducen el método para determinar arsenobetaína en la muestra. Y lo que entregan acá es que cada punto negro representa el valor determinado por cada laboratorio con su más menos, con su intervalo de confianza. O sea, cada uno de estos es un laboratorio. ¿Ok? Y lo interesante, ¿no es cierto?, es que esta línea negra que está acá en el centro representaría el promedio de todos los promedios de los participantes. O sea, si tomamos estos 12 participantes, sus valores promedio, y promediamos esos promedios, nos va a dar la línea negra, ¿ya? Y si ustedes se fijan, el valor medido de promedio, ¿no es cierto?, va desde un poco menos de 90 hasta el valor más escapado es 110. O sea, ¿qué quiere decir? Que si tomamos el valor promedio como aproximadamente 100, casi todos los resultados se distribuyen entre 100 más menos 10 o más menos 15, por ahí, muy cercano a eso. Bueno, el valor promedio 95. Lo cual es sorprendente desde el punto de vista que los resultados entre sí no están muy dispersos, son bastante precisos, ¿no es cierto? Por lo tanto quiere decir que el método es bastante reproducible, la dispersión de los valores entre sí es muy poca. O sea, dicho de otra forma, no dan valores, algunos por acá así como 40 y otros por acá como 200, esos serían valores muy dispersos. Quiere decir que el método es bastante reproducible. ¿Okay? Estamos hablando que si tomamos esos intervalos donde se encuentran casi todos los promedios, o todos, ¿no es cierto? Estamos hablando que el método tiene una precisión de reproducibilidad más o menos como de un 20% relativo. Lo cual, claro, si fuese un método simple, que no tuviera método de separación, ¿no es cierto? Uno diría, oye, la reproducibilidad no es tan buena, 20% relativo no es tan bueno. Pero para un método complejo como este, que tiene una cromatografía, que tiene una extracción a alta temperatura, que la muestra es complicada en un tejido pescado, esa reproducibilidad es bastante buena. ¿Ok? Este es un método complejo, pero reproducible. Reproducible, confiable en general, ¿no es cierto? Y que entrega resultados en
concentraciones bastante bajas. ¿Ok? Eso. Ahora, obviamente, insisto, esta es una ficha técnica de un vendedor. ¿Ya? Uno obviamente que la toma con mucho más escepticismo si esto fuese un paper. ¿Ya? El paper tiene un poquito más de objetividad que un vendedor que tiene obviamente conflicto de interés con lo que quiere mostrar. Pero bueno, dan todos los datos suficientes para reproducir esto. O sea, si alguien no cree en esto, bueno, puede reproducir este método. ¿Okay? Por lo tanto, mi opinión profesional de esto es positiva. Las 4 etapas analíticas están bien descritas, están bien conectadas entre sí. Y los resultados, en términos de la validación del método, tienen todo lo típico con lo cual uno valida un método. Incluso más que eso, creo yo. Ya, esta es la clase de análisis que ustedes tienen que hacer normalmente cuando trabajan en un laboratorio de análisis químico, y si es que tuvieran ustedes un puesto de toma de decisiones. O sea, ustedes no estarían ejecutando labores de analista, estarían ejecutando labores de encargado de laboratorio. Y el encargado de laboratorio es el encargado precisamente de varias cosas. Una de ellas es implementar y validar los métodos del laboratorio. ¿Ok? Y ahí tienen ustedes cómo uno se aprovecha de estos materiales que están públicos. Dudas, consultas, comentarios. ¿Sí? ¿Todo bien? Bien. Bueno, para terminar entonces, todo esto que yo les estoy contando son habilidades profesionales del campo de la analítica que son muy importantes, y muy poca gente las domina, y esto es campo mayoritariamente de los químicos, la gente que se dedica a la química profesional. ¿Ya? Cuando digo químico me refiero en el amplio sentido de la palabra, ¿no? Incluye obviamente a ustedes que son bioquímicos que tienen una formación analítica prácticamente igual a la de un químico industrial, que tiene 3 analíticas también. ¿Ya? Dada el desarrollo tecnológico que hay hoy en día, que es bastante acelerado, la cantidad de nueva tecnología analítica y su potencial aplicabilidad, esa es una carrera que está dejando mucho a destiempo a varias empresas. O sea, muchas empresas quieren actualizar sus métodos de control de calidad, pero no pueden actualizarlo porque no están al tanto de lo nuevo que existe, ni de sus ventajas y sus desventajas. ¿Ya? Entonces, es responsabilidad de la gente que está en esa empresa, sobre todo a cargo del área de análisis químico, de estar al día en esto. ¿Ya? La literatura que salen con nuevas tecnologías es muy frecuente, y eso se los digo de primera fuente. Ya a mí, la gran mayoría de la asesoría y asistencia técnica que me han pedido a mí desde la empresa es esto. O sea, por un lado es asesorarlos en la compra de nueva tecnología analítica para demandas de problemas analíticos de su control de calidad. Y eso implica decir qué tecnología hay, cuáles son sus pros y sus contras, y cómo aportaría a mejorar sus procesos de control de calidad. Me lo piden muchísimo. Además de cursos de capacitación para la empresa, me los piden muchísimo. ¿Ok? Entonces, si ustedes desarrollan estas habilidades, que obviamente que no es suficiente con este curso, hay que seguirlo cultivando esto en el tiempo, yo creo que ustedes pueden tener un muy buen futuro laboral. ¿Ok? Porque mucha gente domina la parte analítica que ya existe, pero la nueva que se viene, cómo entenderla, cómo analizar su lógica y cómo hacer recomendaciones fundadas de compras, por ejemplo, esa parte, hay una demanda cada vez mayor. Eso. ¿Dudas, consultas antes de terminar? Es nuestra última clase. ¿Perdón? Es nuestra última clase con usted. Sí, esta es la última clase conmigo. Después la próxima semana empiezan con Marcelo. ¿Ya? Oh. Yo les voy a subir una actividad parcial más para quien quiera. Repito, son 4 y la mayoría de ustedes ya tienen 4. ¿Ok? Pero voy a subir, sería la 6ª esta, para que ustedes tengan más chances no sé, de mejorar sus notas, etc. Yo hoy les voy a mandar la actividad parcial 2 evaluada, y obviamente que les voy a corregir las siguientes que me manden, que es el destiempo que yo les decía que vamos a tener. Probablemente les voy a estar mandando correcciones cuando ya lleven hasta 2 semanas con Marcela, probablemente. ¿Ya? Eso.
quedamos hasta aquí. Si no hay más dudas, consultas, quedamos hasta aquí. Si tienen dudas más adelante, no hay problema. ¿Ya? No quiere decir que ya me olvidé usted y no lo veo más. ¿Ya? Si tienen más preguntas, las puedo responder por correo. Que estés bien y cuídense. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Muchas gracias, profe. Chao, Chao, saludos. profe. Gracias. Chao, profe, gracias. Saludos.